Hola, bienvenidos a este nuevo análisis visual donde vamos a decodificar ideas complejas yendo directos a las fuentes originales. Hoy traemos un tema verdaderamente alucinante, la ciencia de la emoción humana que todos buscamos, la alegría. A ver, imaginemos por un momento una gigantesca mesa de mezclas de sonido, ¿vale? Un ecualizador perfecto. Cuando buscamos sentirnos bien, normalmente pensamos que hay que subir el volumen de la vida a tope, buscando ese subidón brutal, esa euforia ensordecedora. Pero, ¿y si la ciencia nos demostrara que estamos tocando los botones equivocados? Hoy, basándonos en el fascinante trabajo clínico del Dr. Campos, vamos a ver cómo encontrar exactamente esa ganancia perfecta en nuestro propio ecualizador interno. ¡Vamos allá! Esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Pasaremos por el mito de la euforia, el eje serotoninérgico, el descenso hacia la anedonia, los peligros del exceso y, para terminar, el retorno al centro. Arrancamos con el primer punto, el mito de la euforia, desmintiendo la felicidad moderna. Si entendemos la tele o abrimos cualquier red social, el mensaje es clarísimo. El consumo frenético, las fiestas sin fin y la intensidad constante son sinónimos de felicidad. Pero lo interesante de esto es cómo separa radicalmente nuestra adicción social a las recompensas inmediatas de lo que es la realidad biológica. Fijaos, por un lado tenemos la dopamina, ese pico rápido, el subidón de comprar algo o de ver un montón de me gustas en el móvil. Y por el otro, la serotonina, que es la verdadera base de una alegría constante y sostenida. Básicamente estamos confundiendo ese chute rapidísimo de la dopamina con el bienestar real. Y aquí llegamos a la premisa clínica central del Dr. Campos, que es brutal. Nos dice que la alegría auténtica no es un pico extremo en una gráfica, ni muchísimo menos un exceso de ruido. Es el silencio del conflicto interno, un equilibrio fisiológico perfecto. Vamos, que cuando dejamos de forzar la máquina intentando sentir euforia a toda costa, es justo ahí cuando abrimos la puerta a la alegría de verdad. Pasamos a la segunda parte, el eje serotoninérgico, la base del bienestar basal. Para entender cómo funciona esta alegría sin picos extremos, hay que mirar directamente a la neuroquímica, en concreto al sistema que mantiene nuestras emociones afinadas. El punto clave es este. Cuando el eje serotoninérgico lleva las riendas, experimentamos lo que llamamos bienestar basal. Es una luz estable, súper constante. El sistema prefrontal del cerebro toma el control y de repente no hay urgencias, no hay amenazas fantasma, ni muros defensivos que levantar. Simplemente se existe en un estado de calma absoluta. Y esto nos devuelve a la metáfora visual del ecualizador, que lo ilustra a la perfección. Este bienestar basal es el nivel de ganancia óptimo. Cero ruido de fondo, cero distorsiones que te rompan los tímpanos. La aguja está clavada en el centro, en esa zona azul verdosa que transmite muchísima paz. En ese punto, la música de la mente suena literalmente perfecta. Tercer punto de hoy. El descenso hacia la anedonia, la pérdida de regulación por déficit. Vale, pero ¿qué pasa cuando el volumen empieza a caer por debajo de lo saludable y perdemos esa regulación? Bueno, es crucial entender que el cerebro no pierde este equilibrio de un plumazo, no se pasa a la oscuridad total de la noche a la mañana. En realidad, a medida que la química va cayendo hacia esa zona roja de déficit, el cerebro intenta compensarlo, hace pequeños ajustes desesperados para que el barco no se hunda mientras, poco a poco, nos vamos deslizando hacia abajo. Vamos a mapear cómo es esta caída paso a paso, porque tiene 5 etapas muy claras. Empieza con algo súper común, el positivismo forzado. Es cuando nos repetimos mentalmente que todo va genial solo para tapar el bache. De ahí pasamos al buen humor superficial, usando la broma constante como escudo, aunque por dentro la cosa esté fatal. El tercer escalón es la satisfacción limitada. La vida se vuelve de color gris, cumplimos con lo nuestro pero ya no vibramos con nada. Y esto, inevitablemente, nos empuja al cuarto nivel, la temida anedonia. Y por último, a la somatización. Ojo con la cuarta etapa, porque la anedonia es un apagón emocional en toda regla. Aquí la caja de resonancia interna se ha quedado completamente muda. El volumen del ecualizador ha caído tan bajo que ya no hay señal. Esas cosas que antes daban muchísimo placer o interés, de repente no generan absolutamente ninguna respuesta en el cerebro. Nada de nada. Y llegamos a la realidad clínica más impactante. Cuando la mente se apaga, el cuerpo decide hablar. El apagón emocional puede llegar a manifestarse físicamente como una parálisis facial funcional. Esta es la quinta etapa, la somatización, la última frontera de esta desconexión. Ante ese déficit químico brutal, el cuerpo pega un grito desesperado y transforma el vacío interno en una parálisis que se ve a simple vista. Una consecuencia durísima de haber perdido el centro. Pasamos a la sección 4. Los peligros del exceso. Desregulación por sobreactivación. Hemos visto qué pasa si bajamos demasiado el volumen, pero aquí viene el giro más interesante del Dr. Campos. ¿Qué ocurre si intentamos forzar la felicidad empujando los controles al máximo? Pues resulta que irse al extremo opuesto es igual de patológico. Si intentamos salir de esta zona gris persiguiendo a saco los picos de dopamina, entramos en terreno pantanoso.
Llevamos la aguja del ecualizador a la zona roja, pero esta vez por pasarnos de vueltas. Este subidón peligroso tiene 3 fases. Primero, el gozo, una expansión que de primeras parece general, pero que biológicamente ya está consumiendo demasiada energía en el organismo. Rapidísimo, esto escala a la euforia, donde aparece un optimismo ciego y se pierde todo el juicio crítico ante los riesgos. Y finalmente, el cerebro queda literalmente secuestrado al llegar a la hipomanía y manía. En este punto, la dopamina y la noradrenalina toman el control total porque falta esa regulación de la serotonina de la que hablábamos. Y claro, el comportamiento se vuelve súper destructivo. Aparecen síntomas de manual, gastos compulsivos sin pensar en las consecuencias, una verborrea imparable y una pérdida absoluta de la noción del límite. Quien lo sufre se siente invencible y el peligro le da exactamente igual. Así que el tema principal aquí es entender esta paradoja biológica. El cerebro se sentía vacío e intenta recuperar su equilibrio encendiendo todas las alarmas y revolucionándose al máximo. Pero al forzar esa felicidad con picos tan locos, lo único que se logra es distorsionar la música por completo. Se rompe en 1000 pedazos el bienestar basal y la estructura entera se desorganiza. Llegamos al último tramo, el retorno al centro, la intervención clínica. Por suerte, hay un camino de vuelta para afinar ese ecualizador y volver al centro óptimo. Y esto contrasta radicalmente lo que nos vende la cultura popular con la ciencia real. Nos suelen soltar mitos súper tóxicos como solo tienes que echarle ganas o el clásico piensa en positivo. La ciencia ha demostrado que esto no funciona en absoluto y nos devuelve a la casilla de salida. La verdadera estrategia clínica pasa por una regulación neuroquímica real y por volver a conectar de forma auténtica con nuestras verdaderas necesidades emocionales. Básicamente, la recuperación real no va de perseguir como locos un sentimiento temporal, ni de forzar una sonrisa falsa, va de preparar el terreno. El objetivo es restaurar las condiciones biológicas y emocionales correctas. Si estabilizamos todo eso, la alegría simplemente tendrá el entorno perfecto para brotar por sí sola, de forma totalmente natural. Y aquí tenemos una frase de la fuente original que resume esto a la perfección y que es súper potente. La alegría no se persigue, se permite, manteniendo el sistema en orden. Es una lección tremenda sobre biología y paciencia. La alegría auténtica, con su neuroquímica bien ajustada, es muchísimo más parecida a la calma de un lago al amanecer que al ruido y al caos de unos fuegos artificiales. Así que, para terminar, nos queda una reflexión muy provocadora. Tras ver cómo funciona realmente este ecualizador interno, cabe preguntarse, ¿está nuestra sociedad tratando la salud mental a base de perseguir distorsiones que son peligrosísimas? ¿O ha llegado el momento de permitir, por fin, que el sistema descanse en su hermoso equilibrio natural? Ahí lo dejamos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis y hasta la próxima.